¿Por qué está así? Ah, ah. Buenas tardes a todos. Disculpen la demora, tenemos un pequeño problemita con la cámara, se ve borroso. Estamos tratando de solucionarlo.
que todavía están ahí. Bueno, gracias por estar y entonces damos comienzo a la tercera clase de nuestro seminario sobre psicoanálisis y educación. En la clase anterior vimos la importancia que tiene la pulsión en la constitución de la subjetividad. En la base del querer humano están las pulsiones que tienen que pasar por el lenguaje, por lo simbólico, para poder ser utilizadas con fines sociales y culturales. Y eso se va logrando en la primera infancia y depende de la crianza en el seno familiar. Vimos cómo la pulsión se enlaza con la sexualidad y el deseo. Hoy vamos a ver cómo se enlaza a la agresividad. Uno de los capítulos de nuestra publicación lo denominé La ley toma distancia, porque justamente para que pueda regularse la agresividad en el ser humano se necesita de lo simbólico. Las normas tienen una función reguladora en la cultura, una función reguladora en la convivencia de los hombres. La última vez leí una frase del texto freudiano en El malestar en la cultura que había traído Paula y que decía así, que el máximo obstáculo que se opone a la cultura es la inclinación constitucional de los seres humanos a agredirse unos a otros. El máximo obstáculo, la agresión. Dice Freud en su texto ¿Por qué la guerra?, que en los grupos aparece siempre un grado de agresión o violencia cuando surgen conflictos de intereses o de opiniones. Allí plantea que en la historia estos conflictos eran resueltos por la fuerza bruta, donde ganaba el más fuerte. La fuerza bruta ponía distancia, destruyendo al oponente. Luego los débiles se unieron y a la fuerza bruta se le opuso la fuerza del derecho. La violencia se fue superando por la cesión del poder a una institución que es una unidad más amplia, mantenida por los vínculos afectivos entre los hombres. Las leyes de estas asociaciones determinan en qué medida cada uno de los miembros ha de renunciar a la libertad personal de ejercer violentamente su fuerza para que sea posible una segura vida en común. La falta de confianza en los preceptos de las instituciones hace que los individuos aislados o en grupos vuelvan a atribuirse el ejercicio del poder individual ante algún conflicto de intereses. Lo podemos observar en las escuelas cuando no son aceptadas las normas institucionales. Los padres se enfrentan a docentes y directivos, los alumnos a los profesores, y esto debilita la autoridad escolar y genera mayor violencia. Dice Freud en El malestar en la cultura que los sentimientos de desautorización y hostilidad podemos encontrarlos en todo grupo humano y se hace presente en las murmuraciones de unos sobre otros. Muchas veces vemos esto, ¿no? Cuando uno se siente herido o molesto por la conducta del otro, resulta más sencillo contárselo a un tercero que hablar con quien le ocasionó el malestar, lo que va reforzando la hostilidad en lugar de resolverla. Dice Freud que cuando las diferencias son mayores,
surgen muchas veces aversiones difíciles de superar. En las escuelas, los patios, las salas de docentes y actualmente los grupos de WhatsApp son testigos de habladurías que producen distanciamientos y peleas. En estas conductas de los seres humanos se dan a conocer una predisposición al odio, una agresividad que Freud atribuye a la pulsión de muerte, que también llama pulsión de destrucción. Freud, en Más allá del principio del placer, explica su última teoría de las pulsiones. Las clasifica en dos categorías: las pulsiones de vida, que tienden a conservar y unir, y las pulsiones de muerte, que tienden a la destrucción. Ambas pulsiones son necesarias y de su acción conjunta y antagónica surgen las manifestaciones de la vida. La satisfacción de la pulsión de destrucción está unida a los propios intereses egoístas, a la defensa y al cuidado del propio yo. Defender una posición en un grupo exige de cierta energía pulsional. Entonces, para que sea posible la convivencia con otros, esa energía pulsional, que se puede manifestar como agresividad hacia el otro, debe ser regulada. Esa es la parte difícil, ¿no? Es necesario tener presente la forma en que uno se dirige al otro y cómo se habla. Lacan, en el seminario 3, La psicosis, nos dice, haciendo referencia al estadio del espejo, que como el yo se constituye con la imagen del otro, siempre la relación con el otro puede tener una base de tensión agresiva. La tensión agresiva que se produce entre el yo y el otro está integrada absolutamente a todo tipo de funcionamiento imaginario en el hombre. Sea esto que, bueno, que creo, qué me dice, cómo, qué intención tiene, qué se imagina uno, ¿no? En relación a lo que el otro... Y bueno, todo eso en realidad se modifica cuando el otro le explica o cuando se habla. La relación imaginaria conflictual en sí misma está prometida al conflicto y a la ruina. Hace falta una ley, una cadena, un orden simbólico, la intervención del orden de la palabra. Dice Freud en el texto El yo y el ello que la instancia que regula la conducta humana es el ideal del yo, que es la herencia del complejo de Edipo, y se ha engendrado por una identificación con el Padre que surge del amor. Pero es asombroso que el ser humano, mientras más limita su agresión hacia afuera, tanto más severo se torna en su ideal del yo. Al pasar la libido del objeto al yo, también se produce una desmezcla de pulsiones. O sea, que la pulsión de agresión se separa de la pulsión erótica. Esta se libera como inclinación de agresión y destrucción. Dice Freud que sería de esta desmezcla que el ideal extrae todo su sesgo duro y cruel del imperioso deber ser. O sea que aquí plantea una dificultad ahí con la exigencia, que si bien es necesaria, también tiene sus límites. Lacan, en el seminario 7, lo plantea a este punto como una paradoja y dice que la exigencia moral se muestra mucho más exigente en la medida en que es más refinada,
Tanto más cruel cuanto menos la ofendemos. De hecho, tanto más puntillosa en la medida en que forzamos, mediante nuestra abstención en los actos, a ir a buscarnos en la intimidad de nuestros impulsos y deseos. Resumiendo, el carácter inextinguible de esa conciencia moral, su crueldad paradójica, configura en el individuo algo así como un parásito alimentado con las satisfacciones que se le otorgan. Otro punto, el amor como recurso. Serán inútiles entonces los propósitos de eliminar las tendencias agresivas en el hombre. Freud continúa diciendo que si la disposición a la guerra es un producto de la pulsión de muerte, lo más fácil será apelar a su antagonista, que es el amor. ¿Qué aporte nos da este concepto pensando en el aula? Por un lado, que la severidad y la exigencia demasiado rígida promovería mayor agresión. Como dijo el autor citado por Paula, Franz Alexander, ni la severidad excesiva ni demasiado consentimiento. Todo lo que establezca vínculos afectivos entre los hombres debe actuar contra la violencia. Estas serían las pulsiones de meta inhibida, los lazos análogos a los que ligan a los sujetos con los objetos de amor, pero desprovistos de fines sexuales. Son las identificaciones con el otro. Es sobre estas identificaciones que se funda en gran parte la estructura de la sociedad humana. Entre ellas contamos la ternura, la solidaridad, el compañerismo, la empatía, la tolerancia, el interés por el otro. Las pulsiones sexuales de meta inhibida son un comienzo de sublimación de las pulsiones sexuales. Son particularmente aptas para crear ligazones duraderas. Estas constituyen en el aula las relaciones recíprocas entre los alumnos que se identifican mediante una importante comunidad afectiva. Cuando el docente puede dar lugar a cada alumno, respetar su singularidad, sus tiempos, posibilita que las tensiones agresivas entre ellos puedan resolverse mediante la palabra. De esta manera se construye esa comunidad afectiva. Por eso nos parece tan importante y le damos tanto valor al deseo de enseñar y a preservar en el docente el deseo de enseñar. Bueno, Freud dice que el sentimiento social no es innato. En la primera fase del desarrollo del amor, el niño encuentra un primer objeto en la madre. En él se reúnen todas las pulsiones sexuales que piden satisfacción. La represión que después sobreviene obliga a renunciar a la mayoría y deja como secuela una profunda modificación de las relaciones con los padres. En lo sucesivo, el niño permanece ligado a ellos, pero con pulsiones de meta inhibida. Los sentimientos que en adelante alberga hacia esas personas amadas reciben el nombre de sentimientos tiernos. Entonces el sentimiento social se forma en el niño
a partir de la relación con los padres. Luego, con la llegada de los hermanos, el niño se ve obligado a compartir el amor por los padres. Si no tiene hermanos, igualmente vive situaciones en las cuales él tiene que pasar a segundo lugar, ya que los padres también tienen otros deseos por fuera del hijo. Dice Freud que cuando un niño recibe un hermano, por celos, quiere desalojar al recién llegado, mantenerlo lejos de los padres y expropiar todos sus derechos. Pero en vista que este niño es amado también por los padres, por la imposibilidad de perseverar en esa actitud hostil sin perjudicarse él, es forzado a identificarse con el nuevo hermano. Y así se forma en la cuadrilla infantil un sentimiento de masa o de comunidad que después en la escuela haya su ulterior desarrollo. La primera exigencia de esa formación reactiva es la de la justicia, el trato igual para todos. Aquí vemos qué importante es el desenlace que tuvieron esos primeros lazos de amor infantil y las graves consecuencias que conlleva, cuando estos permanecen sin modificaciones. Si esto no es adecuadamente tramitado, si los sentimientos hacia la madre no se transforman en sentimientos tiernos, o si el niño queda muy tomado por los celos y la envidia, el niño seguirá buscando un lugar de privilegio, no podrá compartir con otros a su maestro, lo querrá para sí, demandando su atención permanente, por ejemplo. Muchas veces en los casos de estos niños así que no pueden compartir hablando con los padres, bueno, tampoco los dejan hablar entre ellos, por ahí están siempre metidos en la pareja, o sea que el primer sentimiento social se crea ahí pudiendo en relación, el primer otro son los padres. Bueno, otro punto es la manifestación de la agresividad en los grupos. La aceptación de la agresividad como parte constitutiva del sujeto, con la cual es necesario lidiar para posibilitar la convivencia con otros, rompe con el ideal de armonía al que está ligada fuertemente la educación. Muchas veces los equipos de orientación se ven en la difícil tarea de intervenir con docentes que consideran que el conflicto grupal puede poner en tela de juicio su propio desarrollo, su propio desempeño, perdón. Su respuesta suele ser, a mí no me pasa, conmigo se portan bien, y esto obtura la posibilidad de intervención, favorece que la dificultad persista y que se desarrolle de una manera silenciada. El conflicto queda por debajo, así hasta que irrumpe con mayor intensidad. En las escuelas se presentan muchas situaciones de bullying o acoso escolar. Freud explica que son precisamente las pequeñas diferencias entre las personas las que forman la base de los sentimientos de extrañeza y hostilidad entre ellas. Llama a este fenómeno el narcisismo de las pequeñas diferencias. Como la agresión en los grupos siempre aparece, para poder lograr una cohesión, evitar el odio entre los integrantes del grupo y mantener ese ideal de igualdad, se pone el odio afuera, hacia el que es diferente o hacia otro grupo, creándose una rivalidad entre grupos.
Entonces, no se puede evitar que exista la agresión, pero sí es posible implementar herramientas y dispositivos para permitir que ella circule, se ponga en palabras y pueda ser mitigada. El acento puesto en el éxito, los resultados, el lucimiento individual, genera rivalidad y por lo tanto mayor violencia. Dice Freud que el trabajo cooperativo establece lazos que prolongan y fijan la relación entre los integrantes del grupo más allá de lo meramente ventajoso. Mientras que la competencia requiere suprimir las faltas, la cooperación promueve su integración. Si el acento no está puesto tanto en ganar, que el otro ya no es rival, entonces la falta ya no es obstáculo para salir primero, sino un desafío para resolver, pensar, descubrir. En los grupos donde se promueve la cooperación, los recursos individuales pueden ser puestos al servicio de un objetivo común y las diferencias pueden ser consideradas posibilidades de enriquecimiento mutuo. El tema es que, bueno, los grupos cooperativos, la cooperación es algo que se tiene que enseñar. Cuando uno deja que los chicos se reúnan y trabajen en grupos, si no hay un trabajo de aprendizaje de los roles, bueno, se vuelven a repetir cosas que por ahí se pelean o es uno el que trabaja y los otros, bueno, no participan, se crean más conflictos, ¿no? Bueno, hasta acá abrimos un poco y después seguimos. Lucila. Hola, buenas tardes. Marta, cuando hablabas del amor como recurso, venías digamos, de lo que tenía que ver con Freud, con la pulsión de vida, la pulsión de muerte, pasaste por la paradoja que plantea Lacan en el Seminario 7, pero en un momento decís el amor como recurso, pensaba esto en las escuelas. Estaría ligado al deseo de enseñar, no habría otra forma, ¿no? Como digo, dentro de lo que es la institución escolar, como pensar el amor, porque es una institución de trabajo, ¿no? ¿Cómo se podría pensar en el valor del deseo de enseñar como central, te parece? Bueno, por eso me parece que el psicoanálisis da tanto valor, ¿no? Al deseo de aprender y al deseo de enseñar. Y en esto que veíamos la vez pasada, ¿no? Donde hay tanta demanda, se obtura ese deseo. Traje en relación a esto, ¿no? A la paradoja que plantea Lacan en relación a la exigencia moral, ¿no? Cuando uno podría decir, bueno, eh, la, cómo se frena la agresividad, pero ahí donde cuando, cuando hay demasiada exigencia, ¿no? Se crea una dificultad para el amor también. O sea que en esto que el docente pueda también poder considerar que él no tiene que saber todo, no sabe todo, que también puede pasar, ¿no? Que él tiene que ver que tiene un día malo, bueno, que eso influye también en el clima de trabajo, que se pueda preguntar, ¿no? Que se pueda preguntar y que también pueda preguntar, que eso pueda circular entre los docentes. Siempre lo que, bueno, mi experiencia del pasaje por
por la orientación escolar, ese punto era el más difícil, el de poder poner en cuestión la propia práctica, ¿no? Y que es necesaria para que uno realmente pueda circular un clima más amoroso, ¿no? En el aula. Es verdad que son tiempos muy difíciles, donde el docente está muy demandado, pero que se pierde, digamos, si eso se puede, si se le puede dar lugar a todo eso, la podría pasar mejor, ¿no? Esto, pensamos. Sí, quería continuar en la pregunta que traes en relación a la paradoja, ¿no? Cómo la exigencia moral, ¿no? Se va volviendo como más refinada cada vez, ¿no? Esto que dice acá Lacan, que traes, ¿no? Que se muestra mucho más exigente, más refinada, como si Mm. fuera como si no se le diera lugar a la falta, o digamos, en este punto, cada vez se vuelve como más sutil, ¿no? Más refinada, va diciendo, ¿no? Cada vez se mete, no es tan directa y manifiesta, ¿no? Entonces pensaba en la necesidad, como dice acá, ¿no? Cuanto más puntillosa, ¿no? Va, de eso te quería preguntar, ¿no? Que va diciendo esto, tanto más puntillosa en la medida en que forzamos, mediante nuestra abstención en los actos, e ir a buscarnos en la intimidad de nuestros impulsos y deseos, ¿no? El carácter inextinguible, ¿no? De la conciencia moral, esto, ¿no? Que a veces como darle lugar también hace que, bueno, esto ceda, pero a la vez se vuelve, eso quería decir, ¿no? Como que se vuelve más sutil, más puntillosa, más difícil de captar, pero que sigue La estando, ¿no? La la exigencia, exigencia, este deber claro, ser, ¿no? claro. De acuerdo pensaba, ¿no? De acuerdo a podría pensarse, ¿no? Que si se le da lugar a la falta, esta cede, pero por el otro lado cede, pero se vuelve más sutil, más puntillosa, la vamos a seguir encontrando, pero de una manera más sutil, ¿no? La falta, decís. El deber ser, la El deber exigencia, el ser, super yo. más escondida, Sí, más porque escondida, sí, claro. recordaba que Freud decía algo de esto, ¿no? Como a medida que se va trabajando en el análisis, por ejemplo, super Ujú, yo se vuelve como más sutil, mm. eh, se Yo, esconde yo- más, ¿no? Bueno, pero yo lo pensaba en esto. pensaba en este punto donde más le exige al otro, más le exige al sujeto renuncias y más le exige más fuerza, más para el super yo. O sea, más sádico se pone con el sujeto, ¿no? En esto. Entonces, que esto es lo difícil de cómo uno va regulando también la exigencia, porque dice, bueno, cuanto más vuelca la agresividad para adentro, para no mostrarla, para no volcarla sobre el otro, más exigente se pone el super yo y más le exige, pero más duro se pone también. Entonces, es esto, ¿no? Poder pensar que hay que poder tramitarla, ¿no? Digamos, el inhibir esa agresión no soluciona la cuestión, ¿no? Yo lo sigo por ahí, como se vuelca más a un super yo duro, ¿no? Que a veces uno lo ve en docentes muy amorosos, muy buenos, pero que en esto de la exigencia, el que todos se porten bien, que, ¿no? También se vuelven más exigentes o más rígidos. Sí, pensaba también si se lo podía pensar con los niños, ¿no? Porque están los niños que hacen mucho ruido, como decías, ¿no? Estos niños que son muy inquietos, que no pueden tener ninguna renuncia pulsional porque, bueno, están muy metidos en la pareja, por ejemplo, pero están estos otros niños silenciosos, obedientes, bueno, pensaba, Donde ¿no? Si están no, muy muy inhibidos, que inhibidos. produce mucha inhibición, ahí se ve clarito en eso.
Claro. Claro. O La sea, punta la y la vuelta del super yo hacia sí mismo, ahí se ve bien. Bueno. Bueno, seguimos. Seguimos. El segundo punto que había planteado es la pregunta, si la subjetividad entra al aula. Bueno, la subjetividad, ya lo fuimos viendo en los otros encuentros, se constituye durante los primeros años de vida y en ese momento depende fuertemente de los lazos que el niño establece con sus primeros objetos de amor, que son sus padres o los adultos a cargo. Esos lazos, que durante los primeros 3 años tuvieron un alto grado de erotismo, con el lenguaje se fueron transformando, dando lugar a los lazos sociales. El deseo de aprender se da como resultado de un proceso de separación exitoso de los primeros objetos de amor. Los niños que han logrado renunciar a esas primeras satisfacciones con los padres van dominando el lenguaje y la comunicación, aspiran a crecer y lograr autonomía. ¿De qué depende el éxito en el proceso de separación? El niño permanece durante mucho tiempo en una dependencia total de los adultos, en especial de la madre. Esta dependencia se refiere a las necesidades vitales, la alimentación, los cuidados corporales y la motricidad. La incapacidad motriz se debe al carácter incompleto del sistema nervioso. Es llamativa la desproporción entre la inmadurez del sistema nervioso motor y las capacidades perceptivas. Mientras que el niño muestra una gran curiosidad, inteligencia y desarrollo de los sentidos, la vista, el oído, recibe pasivamente los cuidados de un adulto del que su vida depende. Esa dependencia produce también experiencias de satisfacción necesarias para que su cuerpo sea libidinizado. Esta experiencia de placer o displacer proveniente del otro materno dejará huellas que lo acompañarán en su vida. Dice Freud que el malestar en el malestar en la cultura, que originariamente la renuncia a la satisfacción pulsional es consecuencia de la angustia frente a la autoridad de los padres para no perder su amor. Esto lo habías traído vos, Paula, también, la vez pasada, entre la angustia ante la autoridad, ¿no? Más tarde, esa autoridad es interiorizada y da lugar al super-yo. No existe en el niño una capacidad originaria, natural, de diferenciar el bien del mal. Evidentemente, malo no es lo dañino o perjudicial para el yo, al contrario, puede serlo también lo que anhela y depara contento. Entonces aquí se manifiesta una influencia ajena. Ella determina lo que debe llamarse malo y bueno. Lo llama angustia frente a la pérdida del amor. Lo malo es en un comienzo aquello por lo cual uno es amenazado con la pérdida de amor y es preciso evitarlo por la angustia frente a esa pérdida. El deseo de los padres se transmite por la mirada de la madre y la voz del padre, la mirada materna y la voz amorosa del padre
posibilitan que el niño vaya integrando las partes de su cuerpo en una imagen completa de sí mismo. Muchas dificultades en la integración sensorial tienen que ver con las dificultades en este primer tiempo que Lacan conceptualiza como estadio del espejo. En el seminario 1 dice Lacan que el niño entre los 6 y los 18 meses ante el espejo se muestra jubiloso, produciéndose una transformación al asumir la imagen. O sea que la imagen que viene de afuera produce una anticipación en lo que es la maduración, la integración de su imagen. La forma total del cuerpo, gracias a la cual el sujeto se adelanta a un espejismo, a la maduración de su poder, le es dada como Gestalt, es decir, como exterioridad constituyente. Mientras que todos los juegos del cuerpo le aseguran al niño un dominio cada vez mayor de su motricidad, el aprendizaje del lenguaje le permite ir separándose de la madre. Por eso, los problemas del desarrollo del lenguaje y la motricidad nos indicarían alguna dificultad en ese proceso de separación. En estos casos, antes de indicar una rehabilitación de la función, el psicoanálisis propone interrogar el lugar que ese niño vino a ocupar en el deseo de los padres. En la escuela vemos muchos niños que presentan dificultades para entrar al colegio, niños que no pueden soltar a sus madres y madres que no pueden dejar a sus hijos. Al hablar con ellas, nos confiesan a veces que tampoco pueden dormir solos. Esto abre una nueva interrogación. Si se pudo dar la separación. Y a veces, bueno, si no se pudo dar la separación, si se dio la unión. Cuando una madre queda muy tomada por ese deseo del hijo, no le permite que caiga de ese lugar de completud. Pero muchas veces ocurre lo contrario. El niño ha ocupado el lugar de ser el objeto de deseo para la madre. Esto puede producirse por diferentes razones, ya sea por su estructura psíquica o por la relación con su partener. A veces acontecimientos, como la muerte de un ser querido, pueden dificultar la conexión con su hijo. También puede suceder que la palabra del padre, que es transmitida en el inicio por la madre, no haya tenido lugar. En estos casos, puede faltarle al niño esa mirada amorosa que le permite constituir una imagen satisfactoria de sí mismo. La adquisición del saber escolar está lejos de dar una satisfacción inmediata. Aprender demanda esfuerzo, frustraciones, tenacidad. Ya no se trata de una satisfacción inmediata, sino de un placer diferido. Empezar un juego y perseverar hasta concluirlo, soportar perder, cuando el primer intento falló, reanudarlo, probando nuevamente, esperar su turno, dar lugar a otros, soportar el fracaso, aceptar que uno todavía no puede, pedir ayuda. En la actualidad también se presentan en la escuela muchas situaciones en las que el niño, por sus dificultades, necesita de un proyecto de inclusión. Muchas veces se presentan situaciones de violencia donde el niño rechaza la propuesta, las instituciones marcan sus límites y los padres no los aceptan. Situaciones en las que se pierde totalmente el niño como sujeto.
¿Qué nos aporta el psicoanálisis con respecto al abordaje de estas dificultades? Cuando un niño presenta estas dificultades para poder responder al rol de alumno, muchas veces se necesita o se realiza un diagnóstico. El peligro de los diagnósticos que ponen una etiqueta, un rótulo al niño, ADD, TGD, que es una clasificación a partir de una serie de características. El peligro es que las dificultades ya no sean leídas como un síntoma para ser representado por una identidad, que las dificultades no sean leídas como un síntoma para ser representado por una identidad a partir de la cual se lee todo lo que le sucede. Ya no se pone en cuestión la estructura familiar, cada vez queda más afuera la pregunta sobre el lugar que tuvo ese niño en el deseo del gran otro, en el deseo de los padres, la problemática de la pareja parental, la constelación del nacimiento. Generalmente es derivado a especialistas en cada una de las patologías y rehabilitadores de cada una de las áreas en que el niño muestra un déficit. La mayoría de las veces se excluye al analista por considerar que no responde a la terapéutica de estos casos tan específicos. De este modo se puede crear una situación en la que los padres, reeducadores, médicos, lejos de tratar de entender al niño como sujeto que desea, lo integran en diversos sistemas de recuperación como objeto de cuidados, robándole toda palabra personal. Si un niño no puede posicionarse como sujeto, difícilmente querrá saber, y todos los esfuerzos por armar para asumir un lugar de sujeto significa encontrar un sentido a las dificultades que presenta ese niño y ubicarlo en una historia familiar. Para que el niño no obture la falta de los padres, es necesario que los padres se puedan armar alguna pregunta. Por eso es tan necesario el abordaje psicoanalítico temprano en niños con estas dificultades. Por los aportes de Lacan sabemos sobre el valor que tiene la fantasmática materna, las consecuencias que tiene no poder imaginarizar al hijo. El síntoma del niño siempre va a estar en relación a la verdad de la pareja parental o como impas del deseo de la madre. ¿Qué implica para la escuela dar lugar a la subjetividad? A veces el niño se resiste, rechaza, no quiere. Quizás sea el único modo que tiene de manifestarse. El ser humano es un ser que dialoga, no un organismo. Se opone a que lo traten como objeto. El psicoanálisis nos propone interrogar el valor de ese rechazo. Los tiempos del sujeto no son los de la institución escolar, pero tratando de
que entre en ese programa y en un tiempo que el niño está muy lejos de responder, se aliena el máximo derecho que tiene a ser un sujeto. Pensar en una escuela para todos implica tener que interrogar, en primer lugar, la estructura de la misma, que no se trata de bajar las exigencias, sino bueno, revisar la estructura es mucho más amplio que eso, ¿no? Siguen los programas cerrados, la escuela graduada, la promoción, las formas de evaluar, las formas de agrupar los cursos. Lo que se desarrolló fue la estructura de apoyo. Manoni tiene un libro que se llama La educación imposible, que va tomando esta problemática en Francia, y dice, que creo que nos viene bien para pensar a nosotros también, en lugar de efectuar una revolución en las estructuras de la enseñanza, se intenta remediar los efectos de los trastornos provocados por una enseñanza inadaptada a nuestra época. Remediar estos efectos, en este caso, es encargar a la medicina que solucione los fracasos de la enseñanza. En este caso, los que se hacen cargo del aprendizaje del niño son los equipos externos y sus acompañantes. Muchas veces la escuela puede reproducir la misma situación que ocurrió en la familia. El rechazo del maestro que dice no estar preparado, los desacuerdos y la fragmentación entre el equipo y los profesionales, la rigidez del orden administrativo.
ojos. O sea, igual no se Quedó Vicky. sola, ¿no? Ah, vos ahí. Más cosas, Ahí apagamos. más cosas no han podido pasar hoy. Sí, sí está Vicky. Estás ya estás unida. ¿Eh? Estás adentro. Hablar, como si no tiene el micrófono, no se llama. Ah, no hace falta el micrófono. Bueno, se nos acabó internet. No sé si hay alguien en línea todavía. Y acá Bueno. estamos, Marta, somos varios. Tenía la última. Está, gracias. Iba a rescatar la última frase del libro que dice: ante estas situaciones, el psicoanálisis propone abrir las puertas al malestar y detenerse a interrogar las razones de este. Ponerse en una posición de no poseer un saber absoluto, dar lugar a la escucha y detenerse a pensar con otro. Hasta ahí. Bueno, fue un poco accidentado nuestra reunión. La lluvia debió haber hecho lo suyo. Se nos había acabado internet. ¿Sí? La falta, hay que asumirla. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Paula. A ver, ¿cómo hacemos para desmutear? Ahí Ay, está, Paula. ya estoy desmuteada. Hola. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí ante viento y marea. Me gustó. Bueno, gracias. Las vengo escuchando y agradezco lo que van trayendo. Me es muy útil. Me aparecen muchas preguntas, pero pensé en esto del orden de la palabra, ¿no? Porque el primer tramo, vos, Marta, traes esto de el orden de la palabra, el hablar con otros y el orden de la palabra. Y en el segundo tramo de tu exposición traes el lenguaje, ¿no? Eh, al principio. Y, y pensaba, ¿no? En esto, ¿no? La importancia de la palabra que vincula a unos con otros y cómo se da eso, ¿no? Y cómo ingresa esto, el espacio de lo subjetivo que vos traes en la institución educativa y el espacio que se le da a la equivocación, al fracaso, a los errores en la escuela. ¿Sí? Si hay espacio para eso, eh, si eso no es también parte de perder lo subjetivo, ¿no? Seguramente, seguramente. Por eso la pregunta si la subjetividad entra al aula, ¿por dónde entra la subjetividad? Nosotros entendemos que tiene que ver con la constitución del deseo y es lo pulsional que pasa por el lenguaje, por lo simbólico. Y me parece que en este punto yo les encontré un punto en común la primera parte de la exposición y la segunda, porque es como mitigar la violencia, ¿no? Esto que produce violencia, ya sea por los conflictos de intereses o por esta agresividad que no se puede tramitar y que se tramita por el lenguaje. Y el lenguaje abre la pregunta de por cómo se habla, ¿no? Cómo hablar. Cómo hablar tiene que ver, el hablar tiene que ver con la renuncia a una parte pulsional. Y en el segundo caso, que tiene que ver con las inclusiones, la inclusión educativa, que creo que hoy
es algo que trae mucha violencia en la escuela, ¿no? Mucho enfrentamiento entre lo que quieren los padres, lo que quiere la escuela, lo que no puede dar la escuela, y que también exige de esto, de poder pensar en ese sujeto, ¿no? Que si trae algo que no, que se hace tan difícil, poder interrogar eso que rechaza, eso que generalmente pasa, que no puede. Bueno, y ahora qué hacemos. Silencia todo. Ay, salí de allá. ¿Qué hacemos? Ah, bueno, seguimos por acá entonces. Seguimos por acá. Por las dudas. Bueno, así que sí, me parece que el gran, creemos que más allá de yo creo, más allá de todas lo difícil, las demandas, los tiempos difíciles que tiene la escuela, si se pudiera sostener las preguntas y esta cuestión de poder reconocer, ¿no? Que hay cuestiones, así como poder reconocer que la agresividad y ese mal está en todos y que todos lo tenemos y que cada uno tiene que lidiar con eso, también en estas situaciones que son tan difíciles de inclusión, poder ir escuchando y también encontrándose con lo que uno no puede responder, en los límites, ¿no? Me parece que en las dos situaciones es poder encontrarse con el límite, con lo que no es posible. Eso es lo más difícil, me parece, en la escuela hoy, ¿no? El poder aceptar y construir a partir de ahí, porque no es que uno se va a quedar ahí, ¿no? ¿Puedo decir algo? Sí. Bueno, sí, muy interesante, Marta, y bueno, a pesar de las interrupciones, ¿no? Que es parte de la vida misma, nada, se siguió muy bien todo lo que traías, y pensaba, ¿no? Que vos cuando mencionaste este aporte también de Freud del trabajo cooperativo, cómo estar con otros y estar en buena relación, en convivencia y entrar en la cultura es un trabajo, ¿no? Él lo trae como trabajo cooperativo, ¿no? Y la cooperación y el dar lugar a los otros y que los roles también puedan ser dinámicos, ¿no? Que no queden enquistados, es un trabajo, tanto para los chicos, para el alumno, como para los maestros, ¿no? E implica un seguimiento muy cercano. Porque pareciera que, bueno, trabajar en grupo es fácil, como decías vos, pero no, si no se determinan ciertas reglas, no se pautan ciertos roles, generalmente es uno el que trabaja, los otros no, y es un trabajo, ¿no? Realmente estar con otros y trabajar bien es un trabajo. Sí, me parece re importante esto que rescatás del trabajo y también de poder reconocer y saber que en los grupos pasan cosas de rivalidad, de conflictos, de agresividad, ¿no? Que lo malo es pensar que no va a pasar. Lo malo es pensar que uno no puede envidiar al otro, que no se pueda producir, que uno lo quiere sacar del medio al otro. Eso, creo que lo malo es pensar que no pasa. Si uno piensa que puede pasar, bueno, lo va a tener presente y va a hacer algo con eso. O sea, en la escuela también, ¿no? Poder adelantarse a esto, a dar lugar a que los chicos tienen estas inclinaciones y uno también le pasa. Me parece que eso es muy fuerte, ¿no? Me parece muy valioso del psicoanálisis esta importancia que le da
a poder reconocer, bueno, que hay un mal que lo tenemos todos, ¿no? Que, bueno, cada uno tendrá que lidiar. Hay una anécdota que dice Freud, dice que es, en las escuelas pareciera que los hacen los docentes, bueno, de esa época, hoy no sé cómo pasa, pero como que les hacen creer a los chicos que todos son buenos y que, bueno, él tiene que lidiar con sus problemas, ¿no? Que dice, no los preparan para esto, que bueno, que el mal está en todos, lo tenemos todos y tenemos que lidiar con eso. Bueno, gracias por la pregunta. No sé, ¿hay alguien más? Alguien había puesto algo que si se podía mandar por escrito. Sí, en realidad se va a publicar el libro que está con todos estos trabajos. Todavía no está el link, pero se va a subir a la página. Sí. Sí. ¿Hay alguien más que quiera preguntar algo? Yo quería No hacer sé. una pregunta, no sé si se escucha. Ah, ¿Ahí me escuchan? hola, Jocelyn. Sí, Y Jocelyn, te escuchamos y bueno, apareciste. aparece. Tenemos en la pantalla, eso quiero decir. Por el celu, se ve grande seguro. Bueno, difícil todo, muchas dificultades, pero me encantó todo lo que trajiste hoy. Gracias, Marta. Bueno, te quería preguntar por esto de la inclusión, ¿no? Que me convoca bastante este tema y, bueno, esto que nombraste como los peligros de los diagnósticos a veces, ¿no? Que por un lado, bueno, sabemos nos orienta siempre, ¿no? Un diagnóstico es necesario más en estos casos no actuales, pero por otra parte me pregunto si no dificulta o imposibilita, ¿no? Abrir alguna pregunta a veces, del lado muchas veces de la familia, del colegio, etcétera, ¿no? Eh, si se puede pensar de esa manera también, esto del peligro, los peligros de los diagnósticos que nombraste. Gracias. Y de mi experiencia, muchas veces las madres también venían a la escuela con el, digamos, cómo es el hijo, digamos, cómo es el ADD, cómo es el TGD, y entonces decían, bueno, dice esto, esto y esto, y está la singularidad de cada niño. Se pierde en esto, ¿no? Uno lo fue viendo en las experiencias en la escuela y que muchas veces no se puede leer cuando el niño rechaza o bueno, está diciendo algo, ¿no? Me parece que esto, ¿no? Poder también esas dificultades leerlas como síntoma da otra posibilidad de hacer y de leer lo que le pasa a ese niño. Me parece que con eso es lo que hoy hay que poder lidiar en las escuelas, porque bueno, eh, en realidad se niega la falta en esos casos, la dificultad queda negada. Y bueno, y con otros niños, digamos, que hacen síntomas, que no aprenden, que no, y bueno, uno lo lee de otra manera. Así que, pero me parece que lo que implica el trabajo de la escuela, los equipos, cómo avanzar con esta interrogación, me parece que es importante, sí. Mucho desafío, un gran desafío. Gracias. Gracias. Bueno. ¿Ya está? Bueno, le paso la palabra a Sonia que nos va a decir sobre su temática de la clase de la semana que viene. Bueno, tomando un poco me diste el pie con el concepto, bueno, hoy como fuiste trayendo con la subjetividad, ¿no? El
lugar del sujeto, el síntoma, ¿sí? También como una posibilidad de revelación del sujeto. El martes que viene yo voy a abordar, que parece preparado, pero no fue azaroso, porque el título es Las dificultades hacen fila, como se hicieron presentes hoy, pero bueno, se dio así, pero bueno, sirvió como de apertura. Y hay lugar para el error, que es esto que traías vos también, Paula, ¿no? Hace un ratito, que pasa con el lugar para el error. Porque bueno, uno de los títulos en esta publicación que yo tomé también es Si el error se equivoca. Así que más que nada abrir esto, ¿no? El lugar del síntoma, que es una oportunidad de revelación del sujeto, que bueno, las dificultades están siempre presentes, pero que bueno, son molestas, pero que son una oportunidad para hacer algo nuevo. Y bueno, ¿y qué lugar le da el psicoanálisis desde estos conceptos a lo que es el error, tomando lo que son las formaciones del inconsciente, tratando de trasladarlas a las dificultades que se hacen presentes a veces en la lectura, en la escritura, bueno, cómo uno los puede leer desde el psicoanálisis para abrir a otra cosa, ¿no? Y hacer que, bueno, sea una nueva oportunidad para ese niño o joven que está aprendiendo y bueno, y le pasan cosas en ese proceso. Así que los esperamos el martes próximo y bueno, acá y por ahí también. Y bueno, y gracias a todos. Los esperamos. Gracias, Marta. Se va uno. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a finalizar, ¿eh? Trágate. Finalizar reunión para